Un saludo, queridos hermanos, ustedes que se conectan para el estudio bíblico para las células. En esta ocasión tenemos la lección número 12, la apostasía. Y dice la reflexión introductoria: navegue por los canales en su televisión por cable o las estaciones de su radio y encontrará una buena cantidad de programación religiosa. Usted verá y oirá muchas cosas interesantes que se hacen y dicen en el nombre de Dios. Por unos cuantos minutos, imagínese dentro de la mente de una persona que no es religiosa. ¿Cómo cree usted que esos programas y sermones son percibidos por un individuo promedio que no va a la iglesia? Yo me temo que en algunas ocasiones ese tipo de programas donde no hay un contenido amigable o un acercamiento adecuado al no creyente, y lo que hay es contradicciones entre un predicador y otro, pues traerá ciertamente contradicción a la persona que escucha. Y bueno, hay de todo tipo, hay una variedad, como está diciendo la introducción, de enseñanzas. Y para nuestro daño como iglesia, porque todos los creyentes pertenecemos a la iglesia del Señor, algunos maestros, falsos maestros, están también ahí involucrados, diciéndose ser miembros de la iglesia del Señor. Judas advirtió a los cristianos judíos acerca de ciertos falsos maestros y gente inmoral que se había infiltrado en la iglesia con la noción hereje de que, debido a la gracia, la conducta de uno no interesa. Vamos a ir entonces ahora a la lectura bíblica. Judas solo tiene un capítulo, versículos 5 al 25. Dice: aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma
de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Vamos entonces, hermanos, a algunas preguntas que nos ayudarán a explorar lo que hemos leído. ¿De qué manera la antigua epístola de Judas es oportuna y relevante para nuestra cultura moderna? La palabra de Dios entera, completa, es relevante para todos los tiempos, porque es inspirada para el Señor, para redarguir, para convencer, para sacarnos del error. Entonces, el contenido de este material nos ayuda a entender y confirmar la salida de los falsos maestros, que convierten en libertinaje las fiestas ágape, dice, las fiestas de amor que ustedes consideran eran fiestas de confraternidad, donde se comía, pero ciertamente que algunos distorsionaban ese ambiente y se cometían abusos, de los cuales Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, hace alguna mención. Entonces, aparecen estos falsos maestros, y de la misma manera en esta época puede que algunos tuerzan el significado de la palabra del Señor para llevarles a sus propios provechos, como lo ha dicho el escritor. Esta corta epístola habla mucho acerca del juicio. ¿Cómo le afecta a usted la idea de que Dios va a castigar a los pecadores que no se arrepienten? De dos maneras. Uno, la propia responsabilidad de mi vida. Tengo que asegurarme tener cuentas cortas con el Señor. No que no sea pecador, pero que lo que todavía falta por pulir para tener el carácter de Cristo tiene que trabajarse conforme a lo que la Escritura nos dice, no para salvación, porque por obras nadie se va a salvar, dijo Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 8, sino que es para poder ser un buen testigo efectivo, dando testimonio del Cristo vivo que vive en mí. Segundo,
La preocupación debe de ir por los demás. ¿Qué estoy haciendo yo para que otras personas conozcan del Evangelio y se arrepientan? Familiares, amistades, personas que conozco que son simpatizantes del Evangelio, pero que no han entregado totalmente su vida a Jesucristo. ¿Está de acuerdo con que el pecado sexual, sexo prematrimonial, asuntos amorosos extramatrimoniales, la pornografía, la promiscuidad, homosexualidad, etcétera, es un problema desenfrenado en la iglesia? Debo entender que se está refiriendo a todos los creyentes en el mundo. Quizá puede ser por datos estadísticos, como por ejemplo coincidía en un ministerio, un movimiento de hombres que hubo hace ya varios años atrás, Promise Keepers, cumplidores de promesas. Según se hacían grandes concentraciones, grandes convenciones, grandes reuniones en arenas o gimnasios, estadios, donde se hacía anualmente esa reunión de hombres que venían de todos lados de la nación, aquí en los Estados Unidos, y se reportaba que en los hoteles había habido un alto consumo de programas pornográficos simultáneo a la fecha en que muchos hombres se hospedaban en ese lugar. Según reportes, muchas personas cristianas o asistentes a la iglesia han compartido que están bregando con el problema de la pornografía ante la venida de la internet y la aparente secretividad de que nadie está viendo lo que está haciendo. Tengo que decirte, hermano, que todos los recursos en la red se ayudan a descubrir qué son las preferencias de los internautas. Aparecen unos programas asociados para descubrir las preferencias. Esos programitas recogen datos para posteriormente entregarlos o venderlos a las compañías para comercializar sus productos, y dependiendo entonces de la preferencia de los usuarios, así envían anuncios, promociones, porque a través de esos programas que se llaman cookies recogen toda esa información. No te creas que nadie te está observando. La red, la internet, es un lugar muy concurrido y muy interesado, de mucho interés para toda la sociedad por diferentes razones. Así que ten cuidado. Quizá haya en realidad una gran dificultad con respecto al pecado sexual, y ninguno de nosotros está exento a salir lesionado o haberse involucrado en algo al respecto. Que Dios continúe guardando nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas de las formas sutiles en que los feligreses modernos debilitan la comunión y el ministerio de sus respectivas iglesias? Les estaba comentando, según el texto, que estos falsos maestros transformaban las fiestas ágapes, las fiestas de amor, en un libertinaje. Ahí entonces lo que se hacía era beber, comer, o sea, el pecado del hartazgo, la borrachera y la promiscuidad, donde ya todo mundo en la devoción a Dios y la celebración iban entonces practicando cosas desagradables al Señor. Tristemente, en la actualidad también conozco personas que han desvirtuado la Escritura y personas conocidas mías se las han llevado de encuentro con doctrinas que tienen que ver con la actividad sexual.
dentro de la iglesia. ¿Cómo pueden los cristianos saber qué personas en sus iglesias no son sinceras y deben evitarse, y cuáles necesitan misericordia? De acuerdo al versículo 22, que dice de la siguiente manera, la Nueva Versión Internacional dice: tengan compasión de los que dudan. La Reina Valera dice: de algunos que vacilan, tened misericordia. El efecto de una falsa doctrina, de falsos maestros trabajando dentro de la misma iglesia, tal cual el ejemplo que pone el autor de este estudio como introducción a esta última lección, nos habla de cómo un árbol de secoya, los árboles de secoya en California son unos árboles altos, gruesos, robustos, donde se puede hacer un orificio y pasar un carro por el orificio hecho en el tallo de esos grandes árboles. Son inmensos, son de larga vida. Y decía de un árbol que cayó, de un árbol secoya que cayó, y no cayó por una tormenta, no cayó por un rayo, no cayó por vientos fuertes, no cayó por destrucción humana, sino que se murió por dentro, por el efecto de las termitas que empezaron a minar internamente ese árbol. Así también la iglesia internamente puede estar siendo minada. Le comentaba el otro día a un hermano cómo la experiencia nos hace pensar que a veces hay ríos subterráneos que corren en medio de la congregación, personas que con secretismo trabajan los corazones, hablando al oído, trayendo y poniendo duda dentro de la comunidad. Es entonces que descubrir a las personas que no son sinceras se vuelve un poco difícil, y cómo evitarlas, pero hay algunos que sí necesitan misericordia con respecto a sus dudas del cristianismo. Vamos entonces a esa lectura que el autor siempre dispone para nosotros en cada lección. Dice: usted y yo tenemos mucho que escalar, hablando acerca de escalar un monte. El muro es alto y es mucho más alto lo que está en juego. Usted dio su primer paso el día que confesó a Cristo como el Hijo de Dios. Él le dio su correa de seguridad, el Espíritu Santo. En sus manos Él puso una soga, su palabra. Sus primeros pasos fueron con confianza y fortaleza, pero con la travesía vino el cansancio. Y con la altura vino el temor en la medida que se iba escalando. Usted perdió el equilibrio, perdió su enfoque, perdió su agarre y se cayó. Por un momento que le pareció una eternidad, usted rodó violentamente, fuera de control, fuera de dominio propio, desorientado, desplazado, se cayó. Pero después se ajustó la soga y dejó de dar vueltas. Usted se sujetó la correa de seguridad y se dio cuenta de que ésta era fuerte. Se aferró a la soga y se dio cuenta de que era real. Usted miró a su guía y encontró a Jesús asegurando su alma. Con una tímida confesión usted le sonrió y él le devolvió la sonrisa y continuó la travesía. Ahora usted es más sabio, ha aprendido a ir lentamente, tiene cuidado, tiene cautela, pero también tiene confianza, confía en la soga, depende de la correa de seguridad. Y aunque no puede ver a su guía, usted lo conoce, sabe que Él es fuerte, sabe que Él es capaz de protegerlo,
de la caída. Y usted sabe que está a unos cuantos pasos de la cima, así que haga cualquier cosa, pero no se rinda. Aunque sus caídas sean grandes, la fortaleza de Él es más grande. Usted lo logrará. Verá la cima, estará de pie en la cumbre, y cuando llegue allí, lo primero que usted hará será unirse a todos los demás que subieron y cantaron estos versículos. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Reacción. ¿Cómo es que necesitamos una especie de temor santo si vamos a evitar caernos? Ese adjetivo entre comillas, temor santo, creo que se resume en temor a Dios, hermanos. O sea, es tomar en serio a Dios. No es tenerle pavor, sino tener respeto. Cuando tú vienes a Jesucristo, en algún momento de tu vida tienes que tomar en cuenta que esto es serio. La Biblia nos habla de una guerra espiritual. Ahora en el conflicto Ucrania-Rusia, donde hemos sabido de la dificultad de la guerra y de cosas atroces. Así también en la vida espiritual, a diario hay una guerra espiritual y debemos de tomarla en serio. No tomemos a la ligera la promesa de vida eterna. Entonces salvo siempre, salvo. Y por eso pues voy a vivir como me dé la gana. Tengamos cuidado, hermanos, debemos de respetar a Jesucristo. Debemos de respetar nuestra propia vida. No juegues con tu vida. Tenemos que tomar en serio la vida espiritual. Así que es necesario que haya en nosotros un grado de temor a no jugar con las cosas de la vida, principalmente en términos espirituales. Judas nos advierte en contra de los que causan divisiones en el versículo 19. ¿Qué clase de actitudes y acciones típicamente crean divisiones en la iglesia? Una causa de división es el mal liderazgo de un pastor con enseñanzas desgastadas, con falsa doctrina, con el aislamiento y no contacto de las ovejas. Siempre se ha dicho que un pastor debe de oler a oveja, o sea, relacionarse. La gente ve que no hay interés y entonces pudiese salir de la comunidad local, hablando de la iglesia local. El chisme, minan el que recibe el chisme y el que lo emite, en lugar de comprobar las circunstancias de lo que se está trayendo y llevando. Una administración poco transparente también podría traer división, y la promoción de una cultura cristiana permisiva, o sea, donde se vale de todo. Hay que tener cuidado con pensamientos poco cercanos a lo que la Biblia nos enseña. Si a usted le diera la tarea de tratar de ayudar a su iglesia en el área de la pureza, es decir, resistir la inmoralidad sexual, ¿qué medidas específicas implementaría? Yo, como lo he hecho hasta ahora, llamaría a la reflexión bíblica acerca de las recomendaciones de la manera de vestir de la mujer, del procedimiento de la mujer, el procedimiento del hombre de tratar a las mujeres más jóvenes con pureza, promover que haya respeto, que haya santidad, temor a Dios, devoción a Dios, tal cual se le enseña a las personas que manejan dinero para identificar el billete falso.
no los hacen estudiar el billete falso, sino que los hacen estudiar las características del billete verdadero, para que cuando aparezca un falso pueda notar las diferencias que puedan existir. Así también yo creo que si nosotros vamos a una devoción verdadera, a un compromiso real con Cristo, todo lo que no tenga olor a Cristo será detectable, ya sea de manera particular o la comunidad ayudando a otro que no parece que vaya por buen camino. Entonces necesitamos llegar a un punto de madurez espiritual. Y por supuesto, eso hay que promoverlo a través de la escritura, a través de una cultura que la misma escritura nos provee. ¿Qué significa conservados en el amor de Dios? Yo creo que la expresión conservados en el amor de Dios, que la Reina Valera está traduciéndolo como el versículo 21, dice: conservados en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es buscando el temor del Señor, la santidad, para esperar de manera adecuada la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de los falsos maestros de que como ya Cristo murió, no necesitamos tener cuidado de nuestra vida espiritual, relájate, ya fuiste perdonado, haz lo que te dé la gana, no es correcto. No es correcto. Hay que cuidarse para dar testimonio del Cristo vivo en nuestras vidas. Y el Espíritu no tiene comunión con las tinieblas, con Satanás, con la carne, con el mundo. La luz y las tinieblas no tienen comunión, no pueden coexistir. O está oscuro o hay luz. Entonces, ¿qué hay en nuestra alma? Es una pregunta de reflexión. ¿Cómo le contestaría a la persona que argumenta que el pecado no es gran cosa porque Jesús ya pagó por todos nuestros pecados? Pues esta es una media verdad. Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, sí, pero hay que vivir para el Señor. Hay que corresponder a su amor. Si no, Jesucristo se vuelve un instrumento de salvación y no el Dios que nos salva. Yo debo de tener una relación con el Señor y mostrarle mi gratitud y colaborar en el plan para que otros se salven, para que otros vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, no es válido, a la Biblia que yo tengo, a la Biblia que yo conozco, no es válido darle riendas sueltas al pecado con el pretexto de que ya el Señor pagó por todos nuestros pecados. ¿Cuál versículo o pasaje de Judas les pareció el más convincente y por qué? Pues yo creo que del versículo 24, que hace la diferencia o afinca el motivo de nuestra confianza para que todo lo que aquí se destaca como una influencia negativa pueda afirmarnos, pueda guardarnos, es el versículo 24 y 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesucristo es para mí quien hace la diferencia entre la salvación y la condenación, entre la entrega total y la irresponsabilidad, entre vivir impíamente o vivir en santidad. Puede que hayan dudas en algún momento de tu vida, pero hay que tener misericordia con el que tiene duda. Es rescatable, pero aquel que enseña cosa distinta a la palabra de Dios
Si no se arrepiente, si no viene a los pies de Cristo, no habrá salvación. Las lecciones de esta última sesión para este proceso de 12 pasos dice de la siguiente manera: las buenas nuevas de Jesús son más que un conjunto de hechos o proposiciones teológicas. Es el propio poder de Dios, de acuerdo a Romanos 1:16. La persona que cree en el Evangelio pasa por un cambio instantáneo y monumental hacia la vida eterna. Sea que sintamos algo o no, la salvación que da Cristo nos hace fundamental y esencialmente diferentes. En ese instante de fe cobramos vida espiritualmente. Somos transformados de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Repentinamente poseemos una nueva naturaleza con nuevos deseos y nuevas capacidades dadas por Dios. La meta de la vida cristiana entonces es trabajar con el Espíritu de Dios para fortalecer esta nueva vida y permitirle que la defina y la amolde. Y el pecado, puesto que ya no es parte del nuevo y verdadero yo, no tienes que escuchar sus sugerencias. Usted está libre para vivir una gloriosa y nueva vida de pureza. Tenemos todo el potencial para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Por último, una sugerencia para el momento de la oración final. Dios, te alabo porque eres fuerte y no me vas a dejar caer. A ti sea toda la gloria, la grandeza y el poder y la autoridad, que seas honrado en mi vida el día de hoy. Ciertamente, hermanos, que es el propósito a través de estos estudios lograr esa inspiración, llegar a la exhortación, o sea, animarnos a tener un carácter como el de Jesucristo. Quiero agradecerles por haberme acompañado durante todo este proceso de 12 lecciones. Por mi parte llegamos hasta acá y la próxima sesión comenzaremos con el Evangelio de Marcos. Mientras tanto, muchos saludos a todos los miembros de su célula. Espero que la puedan pasar bien y sobre todo tener edificación con el estudio de esta ocasión. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.